Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes una vez más. La semana pasada estábamos hablando sobre la vida de los santos, nuestros santos favoritos y cómo han ido marcando nuestras vidas de una o de otra forma. Y hoy vamos a tocar un tema muy similar, va a ser una serie de 3 programas. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta, ¿acaso yo puedo ser santo? ¿Y qué tengo que hacer para ser santo? Ese es el cuestionamiento. Y la próxima semana vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona mucho y es cómo los santos no solamente han ayudado en su entorno más cercano, es decir, en su familia, en su parroquia, en su ciudad, sino cómo ha habido grandes santos que realmente han cambiado la historia o han marcado la historia en esa época por su santidad. Para no poner un ejemplo tan lejano, pues tenemos al mismo Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta, que cómo han cambiado la visión que había de la iglesia en la época que ellos estuvieron entre nosotros. Entonces, sin más, hoy vamos a hablar sobre esa pregunta, ¿acaso yo puedo ser santo y qué debo de hacer para alcanzar esa santidad? No sé, Marina, Sister Yanis, quién se anime a comenzar y pues aquí vamos a ir teniendo una conversación muy cordial. Gracias, Jorge. Estaba pensando desde la semana pasada que cuando mencionabas sobre la santidad, es algo que el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, él dijo, sean perfectos como su Padre es perfecto. Y nos pone unas metas que a veces podíamos pensar, qué difícil, puede ser casi inalcanzable, pero él también nos da la solución, él también nos da como que los pasos a seguir para alcanzar esa santidad y los encontramos en el Evangelio. Yo me quedé muy impresionada cuando escuchaba esto por primera vez, es una de las máximas, pero la santidad no es solo para esos santos canonizados por la iglesia, es para todos. Pero hacerte la pregunta a ti mismo de qué puedo yo ser es difícil porque no la hemos hecho. Muchos de nosotros no nos las hemos hecho a nosotros mismos como algo que sea nuestra misión. Pero no es solo nuestra misión, es algo que Jesús nos pide. Nos pide a cada uno, no importa si eres una madre de familia, si eres soltero, si eres un niño, todos podemos trabajar en esa santidad personal. Yo creo que esa santidad es una vida de unión con Dios. Es un crecer en relación con Dios, descubrir qué es lo que quiere de mí y vivir esa vocación a la que me ha llamado. Todos sabemos que hemos sido llamados a una misión especial. Todos tenemos una misión: llegar al cielo con nuestro Señor, servir a los demás, en el estado en el que vivamos, si somos consagrados, si somos padres de familia. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra finalidad es llegar al cielo, nuestra finalidad es vivir ese cielo en la tierra, pues de ahí podemos partir para vivir nuestra santidad. Yo me acuerdo que la semana pasada que hablábamos de estos santos tan especiales, digamos que podemos decir como que hay varias categorías. A mí, algo que me impresiona cuando uno se pregunta si yo puedo, cuando yo era pequeña pensaba en esos santos que tenían que viajar, irse a otro país y hacer cosas en otros continentes. Y después conocí santos que nunca viajaron, se quedaron en su casa, en su convento, pues donde vivían, haciendo las cosas que Dios les pedía con muchísimo amor. A algunas personas Dios las llama a hacer cosas extraordinarias y a otras extraordinario lo pequeño que les toca. Pensaba mucho en Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, que vivió una vida muy corta, pero lo que más hacía ella orar por las personas que estaban evangelizando en otros países, y llegó a ser la patrona de las misiones, sin haber salido siquiera de su convento.
Y es algo maravilloso si leemos un poquito de su vida. Eso me llama mucho la atención. Y digo, otros santos que hemos conocido, conozco el caso de una santa que se llama, su nombre es Esther, pero bueno, ella era judía, se hizo católica. Lo que recuerdo un poco de ella es que era doctora y ella se convirtió al catolicismo. También podemos pensar que estos santos no tienen que ser personas perfectas. Pienso como lo que nos decía ahorita antes de comenzar el programa Sister Janice, cuando nos contaba un poco de los ejemplos de San Pedro o de San Agustín. ¿Verdad, Sister Janice? Tiene su micrófono apagado. Sí. Bien, gracias. Sí, estos dos santos son solamente dos ejemplos de santos en su vida siempre no eran perfectos y hicieron fallas. Incluso el Pedro, todos nosotros sabemos que Pedro negó de conocer a Jesús. Agustín tenía una vida llena de inmoralidad y placeres carnales. Y en el caso de todos dos, llegaron a ser grandes líderes en la iglesia, apóstolos. San Agustín con sus libros, sus escrituras son muy simples a leer, pero muy profundos. Y en el caso de Pedro, cuántas cosas él nos dice en los Hechos de los Apóstoles, de gran sabiduría, aprendido a través de sus fallas. Nosotros podemos aprender mucho de nuestras fallas, de nuestras fraquezas, ¿no? Todos nos vamos a fracasar. La cuestión es si podemos ser abiertos a aprender de nuestras fraquezas y ver el grano de verdad que hay ahí y qué es que puedo aprender y qué es que puedo mejorar en mi vida. Yo, como hermana de San José, nosotras tenemos 100 enseñanzas, se llaman máximos para la santidad. Y cuando éramos nuevos en nuestra formación, la idea era de memorizar todos 100. Pero son muy básicos, por ejemplo, nunca queja de nadie menos a sí mismo. Muy simples, ¿no? Ama sí. Nada más que lo que es eterno. Muchos dichos así. Y el primero, el más importante, mantenga todo siempre en tu mente el fin de tu vida, que es sublime. Y nunca haga nada que va en contra su compromiso de vida, que está lleno de ternura, de santidad, de modestidad. Mantenga siempre en mente el fin de tu vida. Y si mantenemos este reconocimiento de qué es que yo pienso muchas veces, ¿qué es que quiero que la gente dice sobre mí después de yo pasar de este mundo? Y yo siempre he pensado que quiero que dicen de mí que yo no puse barrera a la voluntad de Dios, que no permití que mi ego impide la voluntad de Dios. Entonces, es una cuestión para ustedes. ¿Qué quieren ustedes que dicen sobre ti
después de tú salir de este mundo. Yo sé, perdón. No, siga usted. Yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan son inmigrantes y yo creo que el ejemplo de un inmigrante, padres de familias que no quieren nada más que una vida mejor por sus hijos, que hacen muchos sacrificios, pasan por experiencias duras y difíciles, pero para el amor de su familia. Eso es el base de santidad. El centro de la santidad es el amor familiar y después que expande a la misión de Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos más que suficientes oportunidades de ser santo en nuestra propia realidad diaria. Sí, ahorita, ¿vas tú, Marina, o voy yo? No, pensaba en lo que decía Sister Janice, porque me hizo mucho pensar que estos santos de los que hemos estado hablando, yo creo que ellos mismos no se hacían esa pregunta. Yo creo que ellos no pensaban si ellos podían ser santos. Yo creo que realmente ellos hacían lo que Dios les estaba pidiendo en ese momento y tenían muy claro que eso es lo que tenían que hacer. Como lo que nos dijiste, Jorge, de esta Santa María Goretti. Ella tenía claro, era una chica joven, que ella quería ofrecer todo su ser, su pureza a Dios, y por eso ella se sacrificó, digamos, por defender esa pureza. Y así varios santos, como están convencidos de lo que Dios les pide, trabajan por eso. La Madre Teresa de Calcuta estaba convencida que Dios la había llamado para tener compasión y servir a los más pobres de los pobres. Y él veía en cada una de esas personas, no al enfermo de lepra o al niño huérfano, sino veía a Dios, veía el alma de las personas. Realmente es a un nivel todavía más grande. Encontramos en el Evangelio lo que Dios nos dice, las enseñanzas que nos dice, por ejemplo, dale de beber al sediento, viste al desnudo, visita a los enfermos, y todos los actos de misericordia que hemos escuchado siempre. Pues esto vivido, esto hecho realidad, es parte de la santidad, es estas enseñanzas que Dios nos da, que dice, cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. Entonces es hacer vida lo que hemos oído de las enseñanzas de Jesús. Pero también estos santos no creo que sean personas muy tristes, estaban muy felices. La hermana Janice dijo la semana pasada algo sobre las bienaventuranzas que me encantó, que dijo, felices los pobres de espíritu, felices los que sufren, felices los que buscan la paz. A veces se traduce como dichosos o bienaventurados. Y estas bienaventuranzas dicen, puedes ser feliz aún en medio de la pobreza, puedes ser feliz siendo sencillo, puedes ser feliz luchando por la paz. Yo creo que estos santos nos enseñan que también podemos tener una vida muy fructífera y muy feliz aún en medio de las dificultades. Y eso me hizo pensar mucho en lo que dijo Sister Janice. Sí, Jorge. Sí, a mí algo que me gusta mucho, y ahorita lo estabas diciendo tú, Marina, son dos cosas que dijeron las dos. Sister Janice hablaba un poquito de esas grandes máximas, y esas máximas de una de otra forma una de ellas es tener los ojos puestos en la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en esta vida actual cuando en realidad tenemos que estar con la mirada fija en el cielo? Y el segundo punto que comentabas tú, Marina, sobre María Goretti, pues ella no quería ofender a Dios. Es decir, ella quería amar únicamente a Dios y ser digna para Dios. Es decir, teniendo la mirada en la eternidad. Y podemos estar pensando en esas dos grandes realidades, mi amor actual para llegar
a mi futuro, que es la eternidad, y en cada santo que analicemos va a estar presente. Si nos vamos al caso, el último reciente que fue muy sonado, de San Carlos Acutis, pues él todo lo que hizo, que está considerado como el santo del internet o el santo de los medios de comunicación, pues él lo único que quería era transmitir ese amor a Dios nuestro Señor. Y él tiene una frase bien bonita que es: la Eucaristía es la autopista más rápida para llegar al cielo. Es decir, ama a Jesucristo y ten la mirada en la eternidad. Y podemos ir santo con santo. Ahorita hemos estado hablando también de Santa Teresita del Niño Jesús. Pues ella usaba mucho esta frase, que ella quería ser una pelotita en manos de Dios. Es decir, agradar a Dios, amar a Dios. Y eso pues nos lleva a la pregunta de este programa: ¿acaso yo puedo ser santo? Es decir, ¿acaso yo conozco y amo a Jesucristo y tengo presente y puesta la mirada en la eternidad? ¿O muchas veces preferimos la vía corta? Es decir, el menor esfuerzo, y mientras yo me la pase a gusto en esta eternidad, a gusto como dicen mucho en Guadalajara, pues es más que suficiente. Y no ese deseo de querer amar, de querer transmitir a Cristo a los demás. Y creo que si nos vamos pues a San Pablo, pues todo parte de ese primer encuentro de yo soy al que tú persigues. Es decir, todo como el encuentro de amor y de perdón misericordioso de Dios, cómo transformó radicalmente su vida. Y creo que es algo que nos tenemos que cuestionar, no para vanagloriarnos, no para decir yo soy muy santo, porque también una realidad es que todos estos grandes santos se sienten los peores pecadores del mundo. Pero no es que yo quiera alcanzar la santidad, es que yo quiero amar a Cristo y es que yo quiero poner mi mirada en la eternidad, y es a lo que tenemos que llegar y es a lo que les queremos invitar. No sé si alguien más quiera compartir esta idea o compartir otros puntos que nos puedan ayudar a ver que el alcance de la santidad está al alcance de todos los que lo quieran buscar. Well, yo pienso, por ejemplo, en el buen samaritano. Todos nosotros podemos ser buen samaritano. Es un camino a nuestro alcance. Cuando haya alguien que está rechazado por la mayoría y necesitando una mano de caridad, ahí podemos estar. Seguir el ejemplo del buen samaritano es algo que recomiendo a todos nosotros que queremos saber qué puedo hacer yo. Yo no soy gran teólogo ni sacerdote ni nada de eso, pero tenemos a nuestro alcance el camino del buen samaritano o muchos otros que están en nuestros evangelios. Sí, sister. A mí me gusta mucho hablarle a los niños de parábolas, como la que acaba de decir Sister Janice. Las parábolas, que son estas historias pequeñas, pero con una gran enseñanza, que realmente no podemos explicarlas. Realmente a cada uno una parábola le habla al corazón, le habla diferente. Yo puedo haber leído la misma del buen samaritano cuando era más joven y ahora la vuelvo a leer y me dice otra cosa. Pero así es la palabra de Dios, siempre es nueva, siempre te dice algo diferente. Y es por eso muy bueno volver a leerlas y volver a meditar en estas parábolas que tienen tantas enseñanzas escondidas. Siempre se encuentra algo nuevo. Y ahorita que Sister dijo de la parábola del buen samaritano, hay muchas otras más que nos hablan de cómo llegar a esa santidad, cómo acercarnos. Ahorita recuerdo otra, la del fariseo y el publicano.
esta parábola en la que dos personas suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. Un fariseo, una persona que sabe las leyes, trata de seguirlas, hace todo lo que Dios le pide. Y un publicano, que es una persona que se siente pecadora, porque generalmente eran los que cobraban los impuestos y estaban a cargo del dinero, y la gente no los veía bien. Los judíos en esa época los consideraba casi unos ladrones. Pero en esa parábola, cuando recordamos cómo era la actitud del fariseo y del publicano, el fariseo se pone de pie y le da gracias a Dios porque no es como las otras personas, no es como ese pobre publicano, porque él sí paga el diezmo y él sí hace muchas cosas. Y el pobre publicano está de rodillas, no puede ni levantar la cara a Dios. Y lo único que dice es: Señor, apiádate de mí. Jesús termina la parábola diciendo: ¿quién de estos dos regresa a su casa perdonado o justificado? Hay muchas traducciones. Y nos habla de cómo debe ser nuestra actitud y nuestra oración. Cómo nosotros, para alcanzar esa santidad, no debemos de juzgar a nadie. No sabemos lo que pasa en el corazón de las demás personas. No sabemos exactamente qué estaba pasando por el corazón del publicano. La actitud del fariseo: yo soy muy bueno, yo cumplo con todas las cosas que Dios me pide y no soy como esas personas. Muy importante, yo creo, es nunca compararse con los demás. Nunca debemos comparar a una persona con otra, porque cada uno tiene su camino que seguir, su camino para ser santo. Entonces no podemos hacer eso, no podemos juzgar, no podemos criticar de ninguna manera. La actitud dicen que la actitud del publicano en esa parábola le agradó más a Dios porque se reconocía que había faltado a Dios. Yo creo que eso nos enseña cómo la humildad y el reconocer nuestras faltas, porque somos humanos y vamos a caer, eso le agrada a Dios. Le agrada a Dios que reconozcamos nuestras propias faltas. Y eso es solo una de las parábolas, de las muchas que Dios nos enseña, pero ahorita que Sister mencionó esta me vino a la mente. Podemos tomar el ejemplo de yo mirando a Nuestra Señora de Guadalupe, pensando en Juan Diego. ¿No es verdad que él intentó escapar de su vista de ella? Él quería desviarse del camino y ella lo agarró. Él, hasta que Juan Diego no quería hacer todo que era para él hacer, pero en fin, él acabó siendo santo. Sí, es una historia muy, muy hermosa. Yo nunca me canso de contársela a todas las personas y a los niños, cómo él tenía un tío que estaba muy enfermo y él estaba muy preocupado por su tío. Y la Virgen, claro que sabemos que ella tiene compasión de todos, primero le manda a hacer algo especial a Juan Diego, lo escoge. Pero Juan Diego le responde: ¿por qué me escoges a mí? Bueno, no lo dijo con esas palabras, podías haber escogido a alguien más importante que yo. Y bueno, él acepta esa misión y le dice: tienes que hablar con un obispo. Y él pensando: ¿cómo voy a hacer tal vez como para hablar con un obispo y darle el mensaje de la Virgen que quiere que le hagan aquí su templo para adorarla? Es increíble cómo Juan Diego la puede reconocer como Madre de Dios. Eso es algo hermoso. Pero también descubre que él es muy humilde y cómo va a hablar con un obispo, una persona tan importante. Entonces, sí, la historia cuenta que él estaba muy preocupado por el tío. Y él en realidad, en una de las apariciones, que eran 3, él se quería ir a buscar como ayuda para su tío, ¿verdad? Estaba muy preocupado. Por eso dice que se fue por otro camino y que se le aparece la Virgen. Pero ahí es cuando le dice esas palabras tan hermosas: Juanito, hijo mío, muy dulces, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estás por ventura en mi regazo? Y es muy lindo, no me las sé todas de memoria, pero como en ese momento ya Juan Diego como que digamos que descubre, que dice: claro, si yo pongo mis preocupaciones como esa de su tío en sus manos, ella lo va a hacer. Es más, en ese momento su tío quedó curado.
pero fue la gran fe y como que cuando soltó Juan Diego su preocupación en las manos de la Virgen y de Dios nuestro Señor, se realiza el milagro. Y yo creo que eso pasa con San Juan Diego y muchos santos. Cuando todo esto lo ponen en manos de Dios, se sueltan, porque no está en ellos. El que hace la transformación, el que hace el milagro, es Dios. Pero estos santos, al vivir de manera tan simple y sencilla y con tanta fe, hacen que se cumplan estos milagros. Entonces, es una gran enseñanza. Sí, algo que a mí me llama mucho la atención, y ahorita pues lo hemos hecho, hemos estado escuchando, hablando sobre santos canonizados, pero también hay miles de santos que llevan una vida santa y que no han sido canonizados. Aquí pues en México hay dos sacerdotes muy conocidos que al menos ahorita no están canonizados, posiblemente el día de mañana pues alcancen la santidad canónica, vamos a decirlo así. Una es el famoso padre Trampitas, que era un sacerdote, ya murió, era un sacerdote que se convirtió porque quería poner una bomba en la basílica o en la catedral de Aguascalientes, si mal no recuerdo. Y cuando su madre se da cuenta que eso va a suceder, que su hijo estaba pensando en eso, hacer, pues el padre Trampitas dice, como que ahí le cayó el 20 de la santidad, vamos a decirlo así, y dijo, si no cambio, madre, si cambio, que Cristo me lo bendiga, y si no, que este mismo Cristo me maldiga. Y desde ahí se fue a vivir a las Islas Canarias como capellán, como sacerdote, y pues tenía que vivir la misma normativa que vivían todos los presos. Entonces él estuvo preso totalmente todo el resto de su vida, y pues son gente que realmente, aunque no estén canónicamente inscritos en el libro de los santos, pues es gente que tuvo una vida santa. Tenemos este otro padre que su gran trabajo era el padre, no sé si el título que voy a decir es correcto, era el padre Chimichunga, o no me acuerdo qué, que era un sacerdote que su trabajo era asistir a todas las mujeres de la calle para sacarles adelante y que tuvieran una dignidad de vida. Y son personas, digo, estamos hablando ahorita de sacerdotes, pero lo interesante aquí es que nos hagamos la pregunta, porque la misma santidad no nada más está al alcance de la gente consagrada a Dios, sino de todos los bautizados. Todos los bautizados pueden ser santos canónicamente hablando, pero también llevar una vida santa, ¿no? Jorge, perdón, nada más que una corrección rápida, porque dijiste que las Islas Canarias, donde fue el padre Trampitas, pero eran las Islas Marías, donde iban los criminales a una prisión. Nada más la corrección. Tiene razón, no, sí, las Islas Canarias es en España, perdón. Sí. Y les invito a los que puedan que busquen el video en YouTube sobre la historia del padre Trampitas. La verdad es un testimonio maravilloso que vale la pena vivir. Y también algo muy bonito y muy edificante es como muchos de los presos pues empezaron a llevar una vida santa, no canónicos, pero sí vida santa ejemplar, donde ponen a Dios como el centro de su vida, donde quieren amarlo y donde empiezan a poner la mirada en la eternidad. No sé si alguien quiera comentar algo más o dar una idea final ya para terminar el programa de hoy. Well, gracias. Y creo que podemos rezar a todos los santos que nos ruegan, que ruegan por nosotros, y podemos mencionar cuando estamos rezando nuestra letanía, podemos decir los nombres de nuestros abuelos, en mi caso, las hermanas que han fallecido en mi congregación, de todos que
llegamos a conocer algún momento en nuestra vida y podemos pedir que rueguen por nosotros. Pues muchas gracias. Estamos llegando. Marina, no sé si quieres comentar algo, si no estamos No, llegando. muchas gracias. No, yo también quiero agradecerte a ti y a Sister Janice por este tema tan bonito. No, al contrario. Pues muchas gracias. Estamos llegando al final del programa de hoy y ojalá nos puedan seguir la próxima semana, donde vamos a hablar sobre esos santos que realmente han transformado no nada más su entorno cercano, sino la misma historia de la iglesia. Pues sin más, que Dios los bendiga. Muchas gracias.